Bienvenida a mi podcast, mi lugar favorito, mi espacio de reflexiones en voz alta y de conexión con mujeres increíbles que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y hoy se brindan al mundo con sus dones. Cada episodio viene acompañado de notas, comentarios y links útiles. Para no perderte esta información, suscríbete en mi web www.cecigianpaoli.com para recibir un mail cada vez que publique un episodio nuevo. Si no sabes cómo escribir mi apellido, busca el link en la descripción de este episodio. Si ya sos oyente del podcast, gracias por estar del otro lado y apoyarme. Espero que consideres dejar algunas estrellitas o una recomendación para ayudarme a llegar aún a más mujeres. Si sos nueva, bienvenida. Espero que estos episodios te inspiren, entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Sofi Barbotti es especialista en gestión y productividad. En redes sociales y en su podcast es conocida como La Chica Como. Ella entendió que las mujeres no podemos ni queremos llevar adelante nuestros negocios o planificar de la misma manera que los hombres. Y es por eso que encontré una forma de ayudar a mujeres independientes a flexi-planificar, una metodología propia que combina planificación con la consideración de tu momento vital y la intuición. Te invito a escucharla. Sofi, buenos días. Hola Ceci, ¿cómo andás? Qué lindo estar acá. Muy bien, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hoy tengo el placer de entrevistar a la famosa Chica Como. O sea, me encanta ese título, por favor te lo pido, la reina de la flexi planificación, que ya nos va a explicar qué quiere decir eso. Bienvenida. Feliz, feliz la verdad de estar acá. Qué lindo empezar por lo de la chica como, porque la verdad que a la hora de diseñar como modelo de negocios, cómo iba a emprender, sabía que quería como hacerlo desde mi marca personal, pero sentía que el Sofi Barbotti, si bien siempre me iba a acompañar, es mi nombre, iba a ser mi marca personal, en un mundo de como de tantas profesionales, es muy difícil recordar el nombre de alguien cuando todavía no conoces a ese alguien. Entonces, la chica como me acompaña desde ahí y súper agradecida. Divino, divino. Bueno, ya vamos a llegar a ese momento en el que apareció la Chica Como, pero siempre empiezo mis entrevistas empezando desde el principio, desde la niñez. Y que me cuentes cuando eras chiquitita. Vos decías, ay, yo voy a ser la reina de la flexiplanificación, voy a ser la chica como. ¿Qué pensabas de chiquitita que ibas a hacer? ¿A qué jugabas? ¿Qué te imaginabas? ¿De qué te imaginabas trabajando de grande? Amo. La verdad que mi imaginación vocacional siempre fue como muy básica, podría decir, como que no es que decía, ay, quiero ser tal cosa o tal otra. Tengo como dos recuerdos muy puntuales de cosas que dije, quiero ser esto de grande. Una era kiosquera para poder ir a Disney. O sea, no sé, en mi mente de niña, tipo teniendo un kiosco, me iba a poder ir a Disney, pero porque me gustaba jugar con una caja registradora que siempre me gustaron las computadoras. O sea, siento que esto, la máquina de registrar, era la única computadora que había cuando era muy chiquita, porque creo que mi primer compu sí, como a los 6 7 años recién. Y segundo, me acuerdo en la época del 2001 que yo tenía, sí, 9 años, de acompañar a mi mamá todos los días al cajero automático, porque Argentina tipo había crisis, qué sé yo, y que me acuerdo que un día salí y le dije, ¿sabes qué quiero ser de grande? Dueña de un cajero automático. O sea, evidentemente Una la plata genia. me gustaba y las máquinas también. Y estudié licenciatura en economía tan lejos, evidentemente no caí, pero creo que hoy y jugaba un montón de cosas. O sea, tuve un club de estudio, me juntaba a hacer la tarea. Siempre fui muy ñoña, o sea, no, como que mis juegos venían más de ahí, si se quiere. Amaba leer, amo leer al día de la fecha, siempre leí mucho y es algo que disfruto un montón, pero creo que hoy con el diario del lunes y en esta edad y emprendiendo en lo que emprendo, desde que tengo 11 años tengo agendas y ponele que desde los 8 tengo diario íntimo, entonces la escritura y como la organización del tiempo, hoy lo miro en retrospectiva y digo, era obvio que iba a terminar en este lugar, nunca fue tan claro para mí hasta que me pasó, digo, ¿no? Sí, sí, te atravesaba desde chiquitita. Me siento muy identificada con un montón de cosas que decís. De la niñez, yo también súper ñoña siempre.
Sofi, pero ¿por qué decidiste estudiar economía? ¿Cómo llegaste a esa definición? Es una buena pregunta. Viste que hay gente que tiene muy en claro qué va a estudiar y más habemos otras personas que no tenemos idea qué vamos a estudiar. Y era como, bueno, hice un test vocacional, o sea, como todo un proceso en realidad vocacional con una psicopedagoga cuando estaba en el último año del cole, porque ya para esa altura del último año del cole yo había sido delegada de mi curso, gestionaba el modelo de Naciones Unidas que hacía mi cole, como que un montón de cosas me gustaban más como que nada era, y viste que cuando en nuestra generación, o como ahí se estudiaba algo, era como el de lo que vas a trabajar toda tu vida, y no, me costaba mucho imaginarme como en qué iba a trabajar toda mi vida. Entonces hice este proceso vocacional y me salieron como dos áreas y dos potenciales carreras como muy marcadas. Una era ciencias políticas, porque me gusta la historia, como me gusta entender el funcionamiento de la sociedad, como que eso me gusta por puro gusto, diría, pero cuando me salió esa carrera fue como, no sé si me veo estudiando ciencias políticas, no sé de qué trabajaría de ciencias políticas, porque no es que quería ser yo gobernadora, no sé, presidenta. Y me había salido licenciatura en economía y cuando empecé a hablar con personas que estudiaban economía o que ejercían como economistas, sentí que era como algo que me interesaba y que era muy amplio, como que te decían, no, puedes trabajar desde en un banco hasta en la bolsa. Bueno, después te das cuenta que tanta amplitud tampoco te ayuda mucho. Y había un tema que a mí siempre me como interpeló, que es la pobreza. O sea, como que en mi cerebro no me entraba en la cabeza cómo podía existir pobreza en el mundo. Y esto podría llevar a un debate filosófico gigante que no viene al caso de este podcast. Pero decía, ¿cómo puede ser que esto suceda? Y como ese querer entender el por qué pasaban ciertas cosas. Y la verdad que, nada, ahí terminé en licenciatura en economía. Me fue re difícil estudiar la carrera, me costó un montón. Estuve 11 años en la facultad. De hecho, creo que ese fue el primer punto que nos hizo amigas con Angie San Martino, porque estuvimos Ah, mucho tiempo en la facu y nos respondimos un mail al respecto. Pero hoy siento que es una carrera que me dio como la base para todo lo que hago, digo, ¿no? Como que todo lo que fui aprendiendo en la facu de alguna forma es la base de lo que utilizo hoy, ¿no? sí. ¿Y por qué sentís que que te costó tanto la carrera? ¿Hubieron motivos ajenos a la carrera en sí o era que te costaba llevarla adelante? Creo que de todo un poco, o sea, evidentemente no todas las personas nos favorece el sistema educativo actual, o sea, como la forma de aprender. Soy re curiosa, o sea, si hay una cualidad que me caracteriza es la curiosidad. Y yo sentía que la universidad como que fue el primer lugar donde me di cuenta que mi curiosidad como que no me fluía y era, para que te des una idea, que esto hace poco se lo contaba a alguien también, nunca en los 11 años de facultad levanté la mano para participar en clases, nunca. Y No te lo hablo hasta creo. por los codos, o sea, Total. impresionante, nunca. O sea, nunca dije como, che, creo que tal cosa, nunca. O sea, era un espacio que me inhibía y que sentía que, aparte, esto, yo en la Facu, cuando tenía 21 años, que estaba más o menos en tercer año, empecé a trabajar, entonces ya el tiempo era como otra Ujú. organización, el tiempo y el cansancio. Entonces, claro, era como, bueno, tengo que leer esto para entender esto, para que pase tal cosa. Me costó mucho, incluso cognitivamente te diría, un montonazo. Y además me pasó que cuando empecé a trabajar, yo trabajé 4 años en una startup, cuando empecé a trabajar ahí dije, la facu es muy aburrida, tipo, extremadamente Claro. aburrida me pasé. Era lo que estoy aprendiendo, me gusta hasta un punto, más como qué divertido hacer lo que estoy haciendo hoy, digamos, y ahí se me hizo un desfasaje gigante, que como que dejé muchas veces la facu en el medio, me autoconvencía que no necesitaba el título universitario con tal de dejar la facu, pero ahí ya me quedaba menos de la mitad de la carrera y decía, el día de mañana no es lo mismo, o ese es mi pensamiento actual, y como en algunas puertas por ahí, no tanto en el mundo emprendedor, pero en otras propuestas que me han ido llegando o puertas que se han ido abriendo, eh, es distinto cuando decís que sos licenciada en economía, o sea, es el mundo en el que habitamos por lo menos ahora, ¿no?
y también me costó porque de todas las materias eran cátedras únicas, entonces, no sé, microeconomía 3 rendí 7 veces el final, como para dar un parámetro. Ah, tremendo, fue tremendo. No, En mi última tremendo. materia 4 veces. Lo único que disfruté hacer fue la tesis, o sea, así como disfrute real Sí, ¿de qué era? de la deuda externa. Oh, sí. Suena todo Sí. así como muy grandilocuente, ¿no? Escúchame, ¿y qué hacías en el startup? ¿Que fue tu primer incursión en el mundo laboral formal o ya habías trabajado antes? No, ya había trabajado antes en una pyme familiar, no de mi familia, sino en una pyme familiar Ujú, contratada. Ya había sido voluntaria de una ONG, que si bien no es trabajo remunerado, es trabajo voluntario. Esa ONG siento que fue como el primer gen emprendedor, digamos, como ujú, el primer chispazo ahí. La pyme en la que trabajé antes fue más tipo, necesito trabajar para seguir viviendo en Córdoba. Soy de Chaco y estudié en Córdoba. Entonces necesitaba dinero para seguir viviendo acá. Y cuando entró a la startup, en realidad lo que hacíamos era fundraising para ONGs. Entonces como que unía los dos mundos que me gustaban, como las ONGs, de las cuales había sido parte hasta hace muy poquito tiempo, y además poder trabajar con una cultura. En ese momento ni siquiera nos autopercibíamos como startup, o sea, no estaba ni tan socializado el término startup en Argentina al menos. Y yo entré para ser la chica de administración, o sea, literal, en ese momento mandé millones de mails, tipo a todas las personas que encontraba que trabajaban en ese lugar, les mandaba un mail, hola, quiero trabajar ahí, presentándome con experiencia nula, básicamente, porque venía de un año laboral, era muy poquito, y entré en el 2015, como en agosto o septiembre del 2015, y lo primero que hice fue administración, o sea, crear el área de administración y recursos humanos, porque lo que tienen las startups es que al principio no hay tanto dinero para invertir, entonces no es que tenés la coordinadora de administración, o sea, yo era administración, recursos humanos, portera, cajera, o sea, me digo que todo. Y empezó a crecer, a crecer, a crecer, y bueno, y ahí a expandirse a otros países, a crear equipos, y ahí fui cambiando de puestos. El último puesto que tuve en administración y finanzas fue como de coordinación del área, pero para todos los países y para todas las empresas, porque ahí ya había otras empresas dentro de ese mismo grupo. Y después me aburrí de las finanzas, como me aburrí y me estresé, las dos mm. cosas, ¿no? Como amo los Excels, pero ya eran una banda de Excels y las reuniones con el contador cada vez me pesaban más, como muchas cosas. Fin de año era un caos y dije, renuncio al puesto, más no a la empresa. Y ahí tuve un puesto que se llamaba agente libre, que hoy vendría a ser más o menos lo que es project manager, o sea, como en ese momento no era project manager, era más proyecto que quiera tomar, lo podía hacer. Y después fui coordinadora de operación y estrategia, y después me ofrecieron ser CEO, digamos, CEO, y ahí renuncié. Y ahí fue Ah, como mi salida del mundo startupero. Sí. lo dijiste así como al pasar, pero necesito explicación. ¿Cómo fue que te ofrecieron el puesto más alto de la organización y decidiste renunciar? Ahí fue como un baño de realidad de esto no es lo que quiero, ¿o qué fue? Trabajar en una startup es una locura. O sea, no conozco a tantas personas que por siempre quieran trabajar en ese ritmo laboral, digo, ¿no? Como en esa vertiginosidad. Por ahí es distinto cuando sos como el socio fundador o el inversionista mayoritario, como ahí puede ser, pero como colaborador, trabajar en una startup, aprendes un montón, es como un MBA intensivo, digamos, es, por lo menos para mí, fue un flujo de trabajo muy desgastante. O sea, imagínate que yo trabajé hasta el 2019, que tenía 27 años. O sea, claro, a mí a los 26 años me dicen, ¿querés ser la CEO de todo esto? Y yo, como chico, no. O sea, yo quiero trabajar menos, quiero descansar, quiero dormir la siesta. Sí me gustaban mucho los negocios, me gustan mucho los negocios. Entonces, éramos como una mesa chica, si se quiere, porque en esto de que todo fue creciendo y entraron un montón de nuevas personas a la estructura, había personas que empezamos desde el principio que estábamos muy alineadas a lo cultural, a lo estratégico, todos promedio entre 27 y 30. Mi jefe, que yo lo veía re grande, tenía 33 años, ponerle, ¿entendés? Era como todos muy chicos realmente en edad. Eh,
Y ahí en ese momento necesitábamos un CEO porque el que era fundador necesitaba dejar de ser CEO y tomar otro rol por el mismo crecimiento de la empresa y estuvimos en búsqueda como un año o algo así de una persona externa y no, y no, y no, y no, hasta que en un proceso de coaching llegaron a la decisión que tenía que ser una persona de la estructura interna y deciden que tenía que ser yo. Y yo era como, yo no estaría pensando lo mismo. Sí hice un proceso de discernimiento, hicimos un proceso, el dueño y yo, con un coach para ver si éramos un buen match y todo lo que eso implicaba. Y fue muy loco porque esa propuesta llegó 6 meses antes de que yo me case y quedándome 3 materias para recibirme. Creo que es de las decisiones más difíciles que tomé de mi vida. Hoy lo digo ya muy al pasar porque pasaron muchos años y como la vida siguió para donde mi intuición decía que iba a seguir, digo, ¿no? Como me resonó la decisión, pero en ese momento era, si decido hacer esto, capaz que en un año, no sé, me puedo comprar un departamento, tener otro tipo de vida y bla, pero algo adentro mío era, no es lo que yo quiero para mi vida, o sea, y ahí ya el tiempito renuncié, porque si ya ni siquiera aspiro al máximo puesto, es Sí. como, ¿qué hago acá, digamos, no? Y ahí me di cuenta en realidad que la etapa ya estaba súper cerrada para mí y que la estaba estirando porque era un lugar que quería mucho, personas que quería mucho, pero que eso ya no era para mí, ¿no? Así que fue de las decisiones más difíciles de mi vida. Y como en Qué, la conversación. qué lindo el proceso, igual como lo contás, en el que involucra a otras personas, no solamente tu decisión, ayuda externa y la intuición. Le das un rol muy importante, ¿no? Me parece a cómo te sentís que hay algo dentro tuyo que como que no se siente alineado, no se siente bien y bueno, entonces, aunque duela, aunque sea difícil, tomar la decisión de dejarlo. Y cuando renunciaste ahí, estabas a punto de casarte, a punto de recibirte, estabas como ahí, ¿no? Llegando como a milestones importantes de la vida y ¿qué decidiste hacer con el trabajo? Y ahí en realidad me casé y renuncié después de la luna de miel. O sea, sentada en el auto en la luna de miel dije, no vuelvo a la oficina. O sea, como que necesité alejarme un montón y estar en otra etapa vital quizás de la vida. Y ahí decidí que iba a renunciar, que me iba a poner las pilas con la facu, porque ya había entregado la tesis, todo, me quedaban 3 materias para rendir. Dije, me pongo las pilas con la facu porque no va a haber nunca un momento para sacar estas 3 materias y voy a empezar como consultora independiente. Y ahí el principio del fin nuevamente, porque ni me banqué trabajar como consultora independiente, ahí me di cuenta lo que implicaba crear algo de la nada, o sea, porque yo trabajando en la startup decía, sí, todos le ponemos todo, claro, sí, pero no te estás llevando la misma preocupación que quien como que lidera la batuta, por decirlo de alguna forma. Y ahí dije, bueno, empezó como consultora independiente, no me lo banqué tanto, hice una que otra, hoy lo digo como una que otra changa, o sea, como real, una charla, una sesión de no sé qué, así muy salpicadito. Y justo ahí en el medio me contactan de otro espacio más institucional que se habían enterado que yo había renunciado y si no quería como ir a trabajar a ese espacio. Entré a trabajar a ese espacio y fue el trabajo más aburrido que, o sea, tuve 3 trabajos en dependencia, este fue por lejos el más aburrido, o sea, pero aburrido a nivel de soy muy rápida para trabajar, de terminar de trabajar a las 10 de la mañana y decir, che, pero yo salgo a las 2 de la tarde, ¿qué hago? O sea, y optimizar procesos, meterme en otras áreas, ayudar a la dirección, qué sé yo, y era como, sí, un buen sueldo, bla, pero, o sea, obviamente que es un beneficio súper de clase, hay personas que no pueden renunciar a su trabajo por más que les aburra. Yo en ese momento ya teníamos como finanzas familiares un poco más sólidas, ahorros y qué sé yo, y en el medio viene la pandemia, o sea, yo entré a trabajar como en mediados del 19, 2020 viene la pandemia, lo cual para mí fue como positivo en el sentido de, bueno, no tengo que ir a la oficina, entonces medio que si termino antes, puedo hacer otra cosa, no como mintiendo en el trabajo, sino como, chicos, cuando estoy en la oficina tampoco lo hago, digamos, básicamente. Y ahí sí tomamos como decisiones más radicales, se podría decir, porque el 2020
fue como un pateo de tablero de no estamos viviendo como queremos, no estamos viviendo donde queremos, ni hablar que no me recibía todavía, ¿no? Como que ahí empecé a rendir, ahí sí saqué 2 finales, me quedaba una materia nomás, empecé a rendir pero no me había recibido, Nico, mi esposo, tampoco se había recibido en ese momento, y ya las ganas de estudiar eran mínimas, ¿El que ínfimas. estudiaba? Ingeniera agrónomo, es ingeniero agrónomo, o sea, logramos Se recibirnos, recibió, sí, los sí, dos. nos recibimos con 2 meses de diferencia, después fue como el último suspiro, que creo que si no estábamos los dos más o menos en la misma situación, tipo, si el otro ya hubiera estado recibido, yo no me terminaba de recibir. Así que bueno, en el 2020 fue más pateo de tablero de como qué queremos hacer de nuestras vidas, dónde queremos vivir, como medio cuál es nuestro propósito, pero no tan filosófico como suena, sino como, che, nuestro día a día no es lo que más nos representa. O sea, sí, vamos al trabajo, volvemos, tenemos nuestra plata, vemos a nuestros amigos, familia, ¿verdad? Pero como que te sentís pleno en esta rutina y creo que por eso, o ese fue como el principio del descubrimiento de, yo quiero trabajar con un eje temporal que se toque, o sea, que lo veas, digo, ¿no? Como son hermosas las visiones a 5 años, a 10 años, pero mañana, miércoles a las 10 de la mañana, ¿te gusta lo que vas a hacer o es como un padecimiento hasta que llega esa visión? Obviamente que hay negociaciones y esfuerzos, digo, no es que todos los días, todo el tiempo me siento plena y feliz, pero ahí tomamos la decisión de irnos de Córdoba, venirnos a vivir a Villa General Belgrano, que es un pueblito muy chiquito de Córdoba, tipo una villa alemana, renunciar yo a mi trabajo y empezar a emprender, y él teletrabajaba, así que no había drama, pero como tomar más decisiones ahí de, sí, ok, quiero emprender, es un hecho, sé que implica más decisiones de las que pensé cuando quise ser consultora independiente. ¿Y cómo diferenciaste el nuevo emprendimiento del ser consultora independiente? ¿Ya tenías como la idea de qué ibas a hacer? ¿Cómo fue esa separación? Creo que desde el principio me lo tomé más profesional y no tan improvisado, o sea, como que en ese quiebre fue quiero tener un emprendimiento, o sea, quiero crear un algo, o sea, que ya no es lo mismo que simplemente ser profesional. En la consultora yo me imaginaba más como voy, contacto personas y doy asesorías. Y acá ya era más, quiero un modelo de negocios, tengo esta idea, tenía 1 millón de ideas, después abro, ahí si querés como punto, pero tengo una idea, ponele, y quiero vivir de esto. O sea, creo que me lo tomé profesional desde el principio. Es más, mis últimos sueldos los invertí en contratar a alguien que me ayude a armar la estrategia de marketing, tipo, arma conmigo el modelo de negocios, porque por más que yo sepa de esto, no puedo hacerlo para mí. O sea, es como que estaba tan Sí. viciada entre lo que quería hacer y siento que voy a poder hacer estas 35 propuestas y como que no, cosas que uno sabe, digo, desde lo teórico, valida una, fíjate, bueno, en caso propio es desafiante. De hecho, con mi último sueldo, o sea, con mi último aguinaldo, perdón, contraté branding, por ejemplo, o sea, creé la estrategia y el branding antes de vender. Ya había salido a validar cositas, tipo, ya me había abierto una cuenta en Instagram, subía cuando me pintaba contenido, iba viendo qué sucedía con eso, pero eso era momento juego, te diría, o sea, ni siquiera lo cuento como parte de estoy emprendiendo porque mira, lo primero que vendí fueron unas herramientas que era una de planificación del año y otra de planificación de las finanzas, como para ver o sea, ni siquiera tenía claridad en eso Claro. todavía, cuál me resonaba más. Si me Estabas iba a en una etapa de exploración de por dónde iba la cosa, ¿no? Total. Y siempre las dos cosas me gustaron mucho, digo, las finanzas y la gestión del tiempo. Entonces dije, grabo unos videos, grabé los videos con un celular que tenía tan feo, pero tan feo. ¿Viste cuando decís ese primer producto que agradezco de corazón a las personas que compraron esa primera validación porque era cero experiencia del usuario? Era una carpeta en Drive con un mail que mandaba yo a mano una vez al día con los pedidos que habían entrado. Bueno, ya tenía igual como mucho camino recorrido en los negocios, entonces por más que era algo muy incipiente, sí había cosas que más o menos sabía que tenía que hacer. Y creo que lo distinto fue eso, que desde el principio me lo tomé como profesional y armé un plan para que sea profesional. O sea, esto como
no me lo quería tomar como un juego. O sea, sí después terminó siendo algo muy divertido y algo que disfruto hacer, pero no me daba lo mismo ganar plata que no ganar. O sea, esa creo que fue como una diferencia muy importante para mí al menos, ¿no? Claro, no fue como, bueno, esto es un hobby y si ingresa dinero, buenísimo, y si no, también. No, no, vos tenías súper claro que querías fundar algo. ¿Y cómo llegaste a la flexiplanificación, que es algo que hoy te caracteriza, digamos? Y eso se fue dando con el tiempo, en verdad. O sea, yo cuando empecé en marzo del 2021. O sea, mi emprendimiento no tiene ni 3 años a hoy, que hay cosas que a veces me las tengo que recordar a mí misma, porque yo siento que emprendo Calmate, hace Sofía. 18. Sí, sí, siento que emprendo hace 18 años y es como, no, más no. Cuando empecé a validar distintas temáticas, sí me quedé con gestión del tiempo. O sea, finanzas quedó descartado, gestión del tiempo es lo que iba a hacer. Y me pasaba esto que me gustó mucho, como el eje rutina, como entender bien los ciclos temporales. Siempre, o sea, al principio empezó como más orientado a muchas personas. Cuando lo empecé a enfocar, que quedé con mujeres profesionales, independientes y emprendedoras, ahí fue como el primer clic de la flexiplanificación, porque dije, quiero trabajar con rutinas de mujeres, porque no es la misma rutina que la de un hombre, o sea, pero absolutamente distinta. Quizás en algún momento de la vida lleguemos a una igualdad en la distribución del tiempo, quizás que no, pero lo cierto es que si yo miraba lo que sucedía actualmente, gestionábamos el tiempo de formas muy distintas y al gestionar el tiempo de una forma muy distinta, gestionábamos los negocios de una forma distinta. Porque me encontraba, no sé, dando una masterclass, por decirte, de organicemos o planifiquemos el próximo mes. Ahí ni siquiera era flexiplanificación, era planifiquemos el próximo mes. Claro, y las cosas que me traían las clientas era como, sí, pasa que mi nene cumple 1 año, o no, pasa que en realidad si yo vendo esto ahora, quizás nos podemos ir de vacaciones, como la mujer pensando en todo su sistema, no digo solo en la maternidad, sino como en general, pensando en todo lo que la rodeaba, en su contexto, y nadie hablando del contexto. Era como, bueno, vos planificá o intencioná, parecían como dos extremos muy alejados. Intencioná y confía que eso va a suceder, o planificá, esforzate y trabajá que lo vas a cosechar. Como una versión hiper naif, si se quiere, y otra hiper tirana. Y ahí como que empecé a, todo esto, mucha reflexión, introspección, revisión, feedback, ir, volver. Dije, tiene que haber un punto intermedio de esto donde podamos creer en nuestra intuición, escuchar nuestra voz interior, pero a la vez ponerle una estructura a esto, ¿no? Y notaba que por lo menos hasta ese momento la mayoría de mis clientas le tenía mucho rechazo a la planificación. O sea, como que era algo rígido, algo que les recordaba con frustración lo que no lograron, en vez de mirar todo lo que sí habían logrado y lo que habían avanzado. Y como yo en los años me fui especializando en metodologías ágiles, las metodologías ágiles de por sí trabajan con marcos flexibles, o sea, con marcos ágiles, si voy al caso de definir redundantemente. Entonces, cuando llegó el primer fin de año, a tipo agosto, por decirte, del 2021, dije, ok, me voy a plantar en dar un taller de planificación anual para que puedan elegir sus grandes conquistas o más o menos cuál es el mood del año y que en eso puedan empezar como a desglosar para atrás. Y ahí, como en todo ese lanzamiento, diseño, creación, fue la primera vez que hice un lanzamiento posta, digamos, ese taller. Una amiga que es muy creativa, que viene como del mundo del arte y qué sé yo en el lanzamiento decía todo el tiempo planificación flexible, y ella me dijo, amiga, es una flexi planificación. Y ahí dije, sí, Lamparita. sí, es esto, y ahí yo ya tenía desarrollado los puntos del método, qué se hacía primero, qué se hacía después, qué se adaptaba, qué era más flexible, qué era un poco más estructural. Y bueno, ahí después ya empezó como una batalla de conquistar a las personas que se habían alejado de la planificación porque le representaban un montón de cosas que no querían en su vida, pero que a la vez estaban viviendo en un caos por no animarse a tener una estructura. Entonces, como que en medio de todo eso surge la flexiplanificación. Me encanta. Las clientas, mis clientas que estén escuchándote, van a sentir identificadas porque así trabajo. A mí me parece que tener una estructura te da libertad, que es a veces que parece contraproducente y que las personas que no están acostumbradas a planificar no entienden.
que no quiere decir que el plan lo vas a seguir al pie de la letra, porque justamente la vida sucede, pero eso te da como un norte, ¿no? Te da como una guía, de decir, bueno, me descargué acá por estos motivos, pero esto es lo que yo quería, ¿no? Me encanta, me encanta. Participé el año pasado de uno de tus talleres gratuitos que diste y amé. De hecho, creo que lo conté en el último episodio del podcast del año pasado. Me encantó tu manera de abordarlo, ¿no? Sobre todo muy femenino, de poner ahí también cómo me sentí, cómo fueron mis emociones, cómo lo viví. Me encanta, me gusta vivirla también de esa manera, la planificación, porque si no, obviamente te sentís como con un chaleco de fuerza, si sentís que eso está escrito en piedra, ¿no? Total, Sofi, y creo que en ese sentido, por lo general, por lo que observo, obviamente mi observación puede estar sesgada por mis propias vivencias, pero por lo general en lo que observo, los varones se pueden inspirar un poco más lineal, si se quiere, entre ellos, como tienen una forma de adquirir por ahí hábitos, habilidades, crear negocios, que es un poco más aspiracional, como vi la serie de Michael Jordan y de repente siento que, bla, no todos los varones, ¿no? De hecho, o sea, creo que hoy estamos en una revolución en general, pero muchos por ahí se pueden sentir más alineados con eso. En cambio, las mujeres, hay una parte inspiracional que nos motiva quizás ver a otra que está logrando X cosa, pero hay una parte que te frustra, o sea, que te hace sentir como, no, yo todavía no llegué, yo todavía no lo hice. Si ya esta persona está haciendo esto, ¿para qué lo voy a hacer yo? Como hay otra forma de razón, o sea, como otra forma de percibir los negocios y la organización. Y real que a mí una de las cosas que más me dolía es como, claro, es que no es lo mismo mi rutina que vivo con mi esposo y mi perra y que mi esposo viene a la tarde que el de una mujer que está emprendiendo en puerperio. No es lo mismo, o sea, no es el mismo ciclo vital de la vida y yo no le puedo hablar a todas por igual, digamos, porque te llevaría, o no sé, a la que viene quizás de una relación tóxica o a la que intentó 4 emprendimientos, pero nunca aprendió de finanzas, porque también eso tenemos muchísimo menos acceso a las finanzas, entonces tengo un montón de clientes, de hecho, que todavía es como, no, pero si yo como que lo reintencioné y lo manifesté, y claro, pero también falta ver si hay una oportunidad de negocio ahí y si hay un cliente que está dispuesto a pagar por eso. Entonces, como que eran muchas cosas para desarticular. Y como que había algo de lo que no me quería desprender, que era mi costado femenino. O sea, como que no quería enseñar productividad consciente y gestión del tiempo desde lo masculino. De hecho, siempre lo digo, los libros bestseller que hay son escritos por hombres, o sea, Tim Ferriss, Stephen Covey, James Clear, o sea, no hay libros de estas temáticas, ni hablar de gestión de negocios, hay muy pocos, escritos por mujeres que yo pueda decir, che, me gustó el libro y lo puedo recomendar. Entonces termino recomendando libros de varones o de hombres, pero adaptados a lo que, bueno, y yo lo hago así, digamos, como un reparafraseo. ahí está tu próxima meta, me parece, Sofi, ¿no? Escribir un libro, ya te la pongo yo. La meta, escribir un libro. Sabes que el año, esto es re spoiler, no soy spoiler constante, pero pues no tengo mucho filtro. El año pasado me contactaron para escribir un libro. Nunca tuve el deseo, como decir, quiero escribir mi libro. O sea, como que amo escribir, pero amo escribir como, creo que para mí, cosas más cortas. Me contactaron para escribir un libro y terminé no cerrando la propuesta porque el acuerdo comercial era como onda, trabaja un montón de tiempo para poder hacer esta obra y medio que hacerlo por amor al arte, como cuando se desvaloriza al arte. Me dije, la verdad que no tengo ganas de hacer esto todavía. Capaz en algún momento de la vida, o probablemente en algún momento de la vida, escribo un libro. eh, Va a ser Sí, cuando resuene un poco más. Y ahí es donde traigo la intuición que decías, ¿no? Como total. escuchan. Bueno, tema editoriales es un tema aparte, lo conversamos después, pero sí, es un temón. Sofi, y en el día a día, ¿qué es lo que te motiva para seguir haciendo lo que haces? Ay, todo. O sea, es como que soy una persona muy inquieta, muy curiosa, muy entusiasta y es como de por sí hago retrospectivas semanales y mensuales, que eso ya a mí en mi vida me motiva. Entonces digo, ¿cómo esto no va a seguir siendo compartido, no? Obviamente que tengo mejores momentos y peores momentos, pero creo que lo que más me motiva es ir viendo el cambio que veo en clientas que ya vienen haciendo
de la práctica un hábito, digo, ¿no? Como que lo que enseño no es de one shot, no es como que, bueno, venís, comprás un curso y mañana salís organizada. Entonces, me motiva ver esos procesos un montón. Me motiva la democratización de la información. Eso es algo que me motiva per se, digo, desde siempre. O sea, si bien hoy está Google, ChatGPT, lo que quieras, no es lo mismo que una voz te acerque una información. Y creo que así como algo que me motiva mucho, diría en los últimos 2 años, es que como que cada vez haya más personas, yo trabajo con mujeres, pero lo amplío a personas, que vivan como quieren vivir, o sea, como con libertad, con disfrute, que el trabajo sea como una fuente o un medio, ponele, de tus dones y talentos, pero que no sea como lo único, digamos, como que pueda haber un poco más de integralidad. Creo que también me apasiona un montón cuando veo mujeres hablando de negocios, o sea, y como metiéndose en el mundo de los negocios sin tener que ser una versión masculinizada para meterse al mundo de los negocios. Sí, ¿no? Me motiva en un montón de cosas. No Un sé, creo que montón, me podría, encanta. tipo, A seguir. lista. Mencionaste recién el tema de los dones y talentos que ves en otros, ¿no? ¿Cuáles son uno o dos que nos quieras compartir, dones o talentos que vos sentís que pones al servicio de esas mujeres? Amo. Uno, que hago simple lo complejo, y ese lo tengo reidentificado. O sea, tengo como la capacidad, y creo que con el tiempo lo fui desarrollando más, de que lo que parece súper, súper, súper complejo, para mí tiene que ser algo simple. O sea, para mí en mi vida, entonces a la hora de transmitirlo, también siempre intento simplificarlo. Y creo que eso diría más como un talento, quizás que como un don, más como una habilidad quizás. Y como un don, creo que, no sé si lo tengo tan pensado como para decirlo así al aire, lo voy a tirar como me salga, pero creo que tengo sí, no sé, la magia, por decirte, de poder entender lo que necesita la otra persona. O sea, no desde un plano psicológico, pues hay un límite de ética profesional, pero sí cuando vienen con una idea, cuando me cuentan algo, como que me doy cuenta lo que necesita la otra persona y Ujú. cómo puedo ser puente entre lo que piensa y lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Como desde conectar a una persona, armar un plan de acción, no sé, como siento que tengo ahí un poco el don del ser puente, entender y ser puente, creo que son dos cosas que podría decir. Y tengo el don de la palabra, porque no tengo capacidad de resumen, o sea, hablo, hablo, hablo y amo hablar. O sea, ese para algunas personas puede ser un don negativo, para mí es un don positivo. Porque me termino encontrando con realidades que si no hubiera hablado quizás nunca me hubiera enterado, pero tipo ejemplo, ir a comprar pan y terminar charlando de que en realidad la panadera también hace uñas a domicilio, como charlar, tipo habitar Sí. el mundo en el que habito, digamos. Bueno, y también lo llevaste al mundo profesional porque también la chica como tiene un podcast, o sea que lograste también encauzar eso de una forma profesional. Y quiero, antes de despedirnos, hablar un minuto de la agenda, porque me imagino que habrá sido un sueño cumplido. Contanos cómo fue ese proceso, la tenés ahí, la divina. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Se acercaron a vos? ¿Vos te acercaste? ¿Cómo fue? Brevemente, contanos un poquito el sueño de tener la agenda propia. Agenda fue una locura. Tengo agendas desde los 11 años. Compro agendas de esta marca con la que ahora colaboro y creamos una línea. Compro esas agendas desde el año 2014. O sea, hace 10 años, justo hace 10 años que compro esas agendas. Y yo conocí a la fundadora de esa marca en un evento. Siempre hagan networking. O sea, como que si pudiera dejar una sugerencia, hagan networking siempre en que puedan. Em, y conocí a la fundadora en un evento, quedamos como en contacto, siempre por una u otra cosa como que nos terminamos hablando, la fundadora es de Córdoba también, y en el 2020 me pidieron que empiece a colaborar con una línea que ellas ya tenían, simplemente creando contenido gratuito para una de esas líneas, o sea, yo escribía contenido mensual del mes de marzo, que era como cuando empieza el año más rutinario, etcétera. Y el año, o sea, claro, el año pasado, más o menos hace un año, ella en realidad había tomado el workshop de Flexi Planifica tu 2023
termina de hacer el workshop y me dice, escucha, esto tiene que ser una agenda, me dice, vos te diste cuenta de esto, ¿no? Y es re loco porque nunca tuve la aspiración de crear una agenda, o sea, como nunca ni siquiera fue un deseo de como el día que tenga mi agenda, yo era full feliz usando sus agendas, digamos, que eso para mí fue lo más mágico, que una marca que vos amás y una agenda que usás te convoquen para un proyecto, y ahí empezó un proceso que nunca en mi vida me imaginé que sucedía detrás de la creación de una agenda. Porque aparte yo creé toda la estructura, la metodología de flexiplanificación plasmada en la agenda, mucho tutorial, que fue una de las cosas como innegociables. Yo dije, si esto existe, tiene que tener tutoriales, porque la gente no usa la agenda porque no sabe usar agendas. Y ni hablar, bueno, la creación del contenido, todo. Y ahora, esto es como muy spoiler alert, no sé si lo puedo decir o no, pero Dale, fijamos. sí, sí podés. Justo el lunes entregué la Agenda 2025, así que ahora empieza todo el proceso para la segunda, que es muy loco estar en enero del 24 escribiendo para una agenda del 25, Hablando de más, planificar. sí, es que hay procesos que suceden con mucho tiempo, y nada, fue una hermosura, o sea, todo el proceso de principio a fin fue una locura. Creo que nunca amé tanto crear algo y que fue un hito para mí como persona, más allá de como profesional, de como emprendedora, como marca ni hablar, porque me hizo un upgrade de posicionamiento en un montón de cuestiones, pero como persona, increíble. Fue el proceso más espectacular que viví hasta ahora. Qué divino, Sofi. Bueno, y para terminar, quisiera que nos cuentes algún sueño, porque te han pasado cosas que ni siquiera las habías soñado y son impresionantes. ¿Tenés algún sueño que nos quieras contar? Puede ser de trabajo, puede ser de la vida personal, puede ser lo que vos quieras, ¿no? Es quizás una respuesta polémica. No soy de soñar tanto, o sea, como esto, viste, conectar con la visión a 5 años, 10 años, un gran sueño, no los tengo. O sea, es muy loco quizás lo que estoy diciendo, pero como que mi mayor aspiración, si se quiere, siempre es poder vivir una vida plena, libre, disfrutando. Y hoy ya tengo esa vida, digo, ¿no? Creo que este verano, de hecho, me pasó justo un día que salimos a tomar una cervecita con mi esposo a un barcito que vamos siempre. Y le digo, ¿sabes qué me di cuenta? Como que no necesito nada más que lo que ya sucede hoy en mi vida, digo, ¿no? Abierta al mundo, a las oportunidades, a las intenciones que me lleguen en su momento, porque también se te va aclarando el panorama y te van llegando ideas, deseos, etcétera. Pero como que me di cuenta que habito la vida que quiero habitar y que lo que más deseo es eso, que con el vaivén de la vida, que hay momentos mejores y peores, poder encontrarme la mayor cantidad de veces de este lado de plenitud, y creo que eso es lo que se convirtió en mi deseo, digamos, como sentirme una persona plena, entendiendo que voy a tener más bienestar, menos bienestar, pero plena. Así que ese es como, no tengo un gran sueño, perdón, quizás la respuesta no era la esperada, pero No, al contrario, me parece hermoso decir, la verdad es que vivo feliz y todo lo que venga va a sumar, pero no tengo más grandes aspiraciones tampoco, me parece hermoso. Bueno, Sofi, mil gracias por esta entrevista. Te dejo unos segundos más, si hay algo que no te pregunté y quieras contar, decir a quienes te están escuchando, micrófono abierto, antes de ay, me despedirnos. encanta. Bueno, primero, gracias por invitarme, súper feliz al respecto. Y segundo, como invitar siempre a que puedan acercarse a la comunidad, a conectar, a conocer a otras emprendedoras. Hay muchas propuestas ahí activas y este año se vienen como muy propuestas de comunidad, porque creo que también eso, ¿no? Como que en comunidad se hace más llevadero todo, y por ahí si alguna está procrastinando o si cree que nació desorganizada, etcétera, como acérquese, la vamos a acompañar y ayudar. Y nada, ojalá que se puedan, como eso, animar a apostar por ellas, ¿no? Como eso. Me encanta, gracias Sofi. Voy a dejar en la descripción del episodio todos los datos de Sofi para que vayan a ver el mundo de la flexi planificación y de la chica como. Bueno, Molly, vino Molly a saludar a último minuto acá. Hermosa. Muchísimas gracias, Sofi. Nos despedimos. Adiós, Adiós. muchas gracias. Gracias por llegar al final del episodio. Si te gustó, te animo a que me escribas y me cuentes, o se lo mandes a esa mujer que sabes que le va a servir. Hasta el próximo episodio.